alguno va a decir, ya pastor, me tenía hasta aquí con el tema de la posmodernidad y el evangelio de la estupidez. Hoy día terminamos, voy a hablar un poquito sobre el evangelio de la estupidez, que yo una vez lo hablé, pero quiero redondear algunas partes. Así que vamos a, ya oramos, vamos a seguir la línea de tiempo. La semana pasada hablamos cómo llegamos a esto, decían los antropólogos, y dijimos que la posmodernidad es algo muy hedonista, y dijimos que se están haciendo cosas que antes la sociedad no se comportaba así, y dijimos que por la ausencia de amor en la familia, la persona no aprende principios, valores, sentimientos, ¿hoy quién movió? Superiores, ni el error moral que debían inculcarle. Los paradigmas paternos, naturales o sustitutos en el seno del hogar. Ya queremos que todo lo hagan los demás y también los demás te entregan pura basura. Y dijimos el egoísmo, y esto se da porque hay un egoísmo intelectual. Y dijimos que el estúpido es tosco y aún así fanfarrón, niega la complejidad, difunde su simplicidad de forma dogmática. No le gusta estudiar, no le gusta interesarse, él plantea lo que se le enseñó en forma dogmática. Y un excesivo amor por sí mismo. Y este amor por sí mismo llevaba a lo que nosotros llamamos el mito de Narciso, y dijimos que el estúpido está enamorado de sí mismo. Los griegos a este mito no lo consideran, los estudiosos griegos no lo consideran algo bueno. De hecho, dicen que ese mito es estúpido. ¿Cómo enamorarse de sí mismo? ¿No es cierto? E ignora todo lo demás, incluso la dependencia con la autosuficiencia. ¿Estamos bien? Ya, y ahora la palabra de Dios está en Gálatas. Pablo habla a la iglesia de Gálatas, una iglesia muy especial, y dice, lo he dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente al que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. ¿Ya? El apóstol San Pablo está hablando a la iglesia en Galacia. La iglesia en Galacia tiene una particularidad, querido hermano. Perdón, me equivoqué. Ha sido llamada la declaración de independencia de la libertad cristiana. Gálatas, cuando Pablo le habla a la iglesia, les dice que ellos tienen que gozar y vivir la libertad cristiana. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque a veces la libertad se puede transformar en libertinaje. ¿Ya? Y, por ejemplo, el teólogo León Morris escribió: Gálatas es una carta apasionada, la del alma de un predicador en el fuego por su Señor, y profundamente comprometida a llevar a sus ojos a una comprensión de lo que es la fe salvadora. Pablo le escribe con pasión a los Gálatas, y por eso que de pronto el lenguaje que usa a veces pareciera tosco, pero es profundo. El apóstol está maravillado, está perplejo, asombrado, no puede creer lo que escucha. Quienes habían recibido el evangelio con tanto amor y solicitud se habían alejado de él. Pablo usa la palabra haberse alejado, es un término que se usa en el ámbito militar, que es para un desertor. O sea, Pablo le dice: cuidado, porque ustedes están desertando del evangelio verdadero, ese evangelio que con tanto amor le he escrito. ¿Cómo es posible que Pablo ande maldiciendo a otro? Bueno, Pablo no está maldiciendo a nadie. Pablo está advirtiendo, querido hermano, a los que intentan pervertir el verdadero evangelio, que están en peligro de ser considerados como algo destinado a la destrucción. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuidado con el evangelio que se predica en la iglesia de Cristo. Cuidado con las cosas que se hablan. Y nosotros dijimos que es interesante, querido hermano, porque vamos a desarrollar el evangelio, vamos a darle una mirada al evangelio de Cristo. Y lo primero, querido hermano, que es interesante que el concepto griego de idiota, que yo lo he usado, yo les dije que es una palabra fuerte, que no quiero que nadie se sienta que yo lo esté tratando mal, pero hay que decirlo que es la palabra de Dios. Los griegos invirtieron la palabra idiota, que consideran todo desde la óptima
su óptica, de la persona idiota. Originalmente no era un adjetivo irrespetuoso, despectivo ni insultante. Tampoco tenía ninguna relación con la inteligencia de la persona a la que se refería. La palabra idiota proviene del griego idiotes, para referirse a aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, sino solo de sus intereses particulares. Cuando una persona no podía debatir en público sus ideas, los griegos decían, este es un idiota, porque se está preocupando solamente de sus intereses y no es capaz de poder argumentar, porque para ellos el argumento y el conocimiento era muy importante. No puede argumentar por qué él cree en esto o por qué no cree en esto. Hoy día es parecido, hoy día hay gente que nosotros decimos son idiotas porque aceptan todo lo que viene de afuera. No lo pasan por ningún tipo de filtro, sino lo aceptan. Y los griegos valoraban mucho, queridos hermanos, la participación cívica, reconociendo que sin ella la democracia colapsaba. Para ellos la democracia era algo tan enraizado en el pueblo griego, pero todos tenían que ser partícipes de esto. Todos tenían que participar, dar sus opiniones, y la persona que no lo hacía y se retraía a lo personal, decían, este es un idiota. Qué interesante, querido hermano. Pongan atención a eso porque dice de carácter público. Les voy a pedir que guarden esa palabrita, en un momento más lo vamos a desarrollar. Entonces, querido, colapsa todo, o sea que no... ellos evitaban que no ser idiotas, no caer en algo personal. Mantener al margen de la vida pública era un signo de ignorancia, de falta de educación, de desinformación, de abandono del deber. Fíjense ustedes que hay un libro de Christopher Berry, en su libro La idea de una comunidad democrática, dice algo que me gustó mucho, dice, si la conducta y el discurso de un hombre dejaban de ser políticos, se volvían idiotas, egocéntricos, indiferentes a la necesidad de su prójimo, inconsecuentes en sí mismos. En el caso sugería Nietzsche, decía, la estupidez más común consiste en olvidar nuestro propósito. ¿Para qué estamos como iglesia? ¿A quién servimos los pastores? ¿Para qué estamos? ¿Para qué están los líderes? ¿Para qué están los ministros? ¿Para qué está el ministerio de alabanza? ¿Para qué está? Nunca olvidemos para qué estamos, queridos hermanos. Y la palabra de Dios en 1 de Pedro, si voy muy rápido, les pido disculpas porque igual es un poquito largo y tema. Y dice en 1 de Pedro 3:15, se me entiende, ¿no es cierto? Sí. Ahora se me entendería mejor si alguien me trajera agua. Bien, ahí está el diálogo. Entonces dice 1 de Pedro 3:15 al 16, dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente porque ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Mira qué interesante, dice, estén puestos a una fe pública. Está usando el mismo concepto griego. O sea, ustedes no digan, no, es que nuestra fe no es así. No, estudien, prepárense para dar defensa, ¿no es cierto?, del Evangelio de Cristo. Y él dice, explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien, como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de las buenas conductas, ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Queridos hermanos, nosotros estamos dispuestos siempre a hablar de Cristo. En mi trabajo, cuando era secular, siempre me decían, oye, ¿tú qué opinas como pastor? Bueno, ustedes estén dispuestos, gracias. Cuando en su trabajo, algo le digo, oye, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esta situación? Estudien, hermanos, estén dispuestos a dar una buena defensa. Quizás pueden empezar por algo político, actualidad, y terminar en Cristo. Entonces, queridos hermanos, tengamos ojos cómo se mueve este mundo. Fíjate que hay un escritor que yo leo mucho y escucho mucho, ¿ya?, que se llama Agustín Laje, ¿no es cierto? Y él escribió un libro que se llama Generación Idiota. De Agustín, él analiza la situación educativa en América Latina. El autor sostiene que la educación está siendo utilizada para adoctrinar a los jóvenes con ideología, utilizando el feminismo, la ecología y otras corrientes políticas como herramientas de control.
Laje argumenta que esta educación está creando una generación idiota. Todo se le da, no investiga, no estudia, que no piensa por sí mismo y no tiene las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Los jóvenes tienen una ignorancia total, a pesar que jamás, dice ellos, los jóvenes tienen una arrogancia total, y eso va para algunos de la iglesia también, no solamente para los jóvenes, no le echemos la culpa a los jóvenes. Hay personas o cristianos que tienen una arrogancia total, a pesar que jamás han leído un libro. Por eso, hermano, que es importante que la iglesia vaya creciendo, pero creciendo más que el número, que es bueno, se agradece siempre, que vaya creciendo en fortaleza. De aquí tienen que salir líderes capacitados, de aquí tienen que salir pastores, queridos hermanos, misioneros. ¿Usted cree que yo tengo miedo que me acerruchen en el piso? No. Quiero que salgan pastores, misioneros, líderes. Bueno, hermanos, que a lo mejor no tiene ese llamado más profundo, bueno, que sean líderes de la iglesia. Que se hagan cargo, que tomen, pongan su mano en el arado y vayan adelante. Porque ¿cómo se combate la estupidez? A través del conocimiento. Y nosotros debemos conocer al Señor Jesucristo. Pero no solamente quedarnos con lo que nos dicen el domingo, porque yo a veces digo, a ver, hermano, ¿quién predica el domingo? ¿Cuántas veces he dicho, hermano, pongan una libretita, traigan algo, si algo les llamó la atención de lo que dijo este humilde pastor, anótenlo, ayuden. Me siento nervioso. Gracias, hermano. Entonces, tenemos que llevar eso al conocimiento del Señor. La iglesia avanza y, mire, querido hermano, uno como pastor, a veces vamos más adelante que los pastores, algunos pseudo pastores se fascinan y dicen: yo estoy haciendo bien la pega porque está llena la iglesia. Pero yo le digo, desafía a esos hermanos a que estudien, aprendan. Una, no quiere el pastor porque quiere mantenernos a todos en ignorancia, ¿no es cierto? Pero también la gente dice: que va a estar estudiando, aprendiendo hasta ahora si yo ya me las sé todas. Querido hermano, tenemos que estar estudiando. Y para eso tenemos que, querido hermano, redescubrir el verdadero evangelio de Jesucristo. Voy a hablar del evangelio de la estupidez, pero no puedo hablar antes del evangelio de la estupidez si no hablo del evangelio de Cristo. Y el término, querido, evangelio, en la lengua moderna en general es la transliteración del original griego evangelión o evangelión, adjetivo sustantivo que significa buena nueva o un alegre mensaje, mensaje fidedigno. Mira, fiel. Cuando se predica el verdadero evangelio, ¿cómo sabes tú? No es que el pastor sea carismático o que el pastor tenga buena pinta, sea encachado o sea rubio y alto como su pastor. No. Tiene que ver con que el evangelio que predican sea fiel a la palabra de Dios. Y fíjate que es importante que dice ahí, yo lo subrayé, de carácter público. Nos volvemos a entender con esa palabrita, ¿no es cierto? Cuando tú no das, cuando hablo de público, tiene que ser no solamente en la calle, tiene que ser en tu trabajo, pero cuando tú te llevas solamente y dejas de mirar a los demás y te miras a ti, cuidado, porque puedes caer en la generación de Dios. Porque eso es lo que dice el término. ¿Me entiendes? Querido hermano, entonces, el evangelio es el significado de una buena o alegre mensaje que se da preferentemente público. Hay que testificar de Cristo. No digo que a las masas, tú puedes estar en tu trabajo, hablar con alguien, eso es público, lo estás haciendo. Lo puedes hacer en la plaza, donde se dé que esté dispuesto a dar fe del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo del Evangelio, que quiero, ustedes lo saben, pero quiero refrescárselo. El Evangelio es el mensaje verdadero. ¿Amén? Amén. No es quizá el tal vez, a lo mejor, no. El postmodernismo dice: tu verdad es relativa. Tu verdad puede ser tu verdad, pero la mía es distinta. El Evangelio es el mensaje verdadero de Jesús, revolucionario y transformador. Todos hemos sido transformados por el Evangelio de Jesús. Cuando vino a mi vida, yo le he contado hoy día a los hermanos, cuando yo me bauticé, querido hermano, todavía me emociono, yo me largué a llorar. Una persona tan dura,
Y yo me sentía indigno, querido hermano, de hacer lo que Jesús hizo. Y lloraba y lloraba. Y entendí ese mensaje revolucionario y transformador en mi vida. Su predicación gira en torno al amor, a la aceptación y el perdón de pecado. Amor. ¿Somos una comunidad y queremos ser una comunidad de amor, fe y servicio? Amén. Cada uno de ustedes. Porque el mensaje transformador es de amor. Dice la aceptación y el perdón. Jesús subrayó la importancia de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Enseñó que el reino de Dios era accesible a todos, universal, independientemente de la condición social o el trasfondo religioso. Cristo predicó a todos, no hay límite, pero lo hizo públicamente. Y este mensaje pareciera que fuera algo que dicen, pastor, pero si esto ya lo sé, pero qué importante repasarlo hoy día, querido hermano, que es el mensaje verdadero de Cristo. No es tu mensaje ni el mío, ¿ya? Es el de Cristo. Lo tercero, querido hermano, y que esto lo descubrí ahí estudiando, que en los tiempos antiguos, cuando los ejércitos de Israel confrontaban a los que querían conquistar su tierra, los mensajeros estaban preparados para llevar la noticia de la derrota o de la victoria. Ellos eran evangelios, ¿ya? Sobre sus enemigos, en forma veraz, no podían mentir. Un pueblo dependía de ellos. Por eso que hay un evangelio hoy día que se da, un evangelio mentiroso, pastores falsos. No se puede mentir en el evangelio, querido hermano. Oh, ven a Cristo que te va a ir bien, ven a Cristo que va a haber prosperidad en tu vida. Si Dios quiere lo va a hacer, pero no condicione el evangelio de Jesucristo. Porque si fuera así, todos estaríamos ricos, ¿no es cierto? Pero no, a veces Dios nos ha quitado. Mira Job cuando hablaba nuestro hermano Miguel Ángel, cómo Dios le quitó todo. ¿Estaban pecados? No, fue la voluntad de Dios. Porque Dios sabe dónde apretarnos. Así que no condicionemos las cosas. Fíjate que es interesante que el evangelio es dar esa buena nueva pero fidedigna para que el pueblo se prepare. Si este mensajero decía perdimos, bueno, tenemos que glorificar nuestro ejército, hacer las cosas bien, volver de nuevo. Si a ti no te ha resultado algo en tu ministerio, no te preocupes, porque es una oportunidad para crecer, para decir, oye, volvamos a esto. Nosotros como líderes de la iglesia, los diáconos, siempre estamos repasando qué podemos mejorar, en qué hemos fallado, cómo podemos hacerlo mejor. Siempre estamos en esa, mi hermano, yo mismo. Cuando a veces llego a mi casa reflexiono, oye, ¿no debería haber dicho esto? O cómo podemos mejorar esto, o en esto nos equivocamos, pero gracias a Dios podemos enmendar. Tenemos que llevar el mensaje. Para el pueblo Israel, un mensajero era una persona veraz, era una persona que el rey confiaba. Imagínate que le decía, no rey, ganamos. Y no habían ganado. Ellos se confiaban y venía el enemigo y los destruía. Queridos hermanos, debemos predicar el evangelio fidedigno. Ser mensajero del evangelio, duele a quien le duela, guste a quien le guste. Porque Pablo dice, yo no estoy para agradarlo a ustedes. Si así yo fuera, no sería ministro de Cristo. ¿Me entienden? Y a veces hay que decirle al pecado, pecado, pues hermano. Y a lo que está mal, mal. Y a lo que está bien, bien, sigamos. Pero hay algunos que les gusta que le digan siempre cosas bonitas. Es como el tarot espiritual. ¿Lo han escuchado? Hoy día te va a ir bien. Hoy día. Y de pronto yo le digo a mi esposa, la otra vez, oye, pero ¿cuándo el tarot nunca dice cosas negativas? ¿Se han fijado o no? Hoy día está de moda en los matinales, el tarotista, y uno escucha su mensaje. Todo es bueno. Todo es positivo. Bueno, hoy día hay pastores tarotistas que solamente le dicen al pueblo cosas buenas. Y no, querido hermano, en este tiempo necesitamos predicar el evangelio verdadero. Necesitamos decirle a las personas, esto es así. Cúlpame de lo que quieras, pero la palabra de Dios es así. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas 2:5. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes.
Pablo le dice, aunque vengan estos falsos maestros, pastores, no nos vamos a doblegar porque soy ministro de Cristo. Y en algunas partes lo recibían bien a Pablo y en otras no tan bien. A veces el pastor está aquí, le caigo bien a todos y a la semana siguiente algunos no me quieren ni ver. Pasa, querido hermano. Pero lo importante es que se predique la palabra del Señor. Que cuando tú, mira, uno dice en amor, tú tienes que estar presto a pastorear a alguno de tus dirigidos hermanos en algún ministerio, con mucho amor, pero también hay que decirle las cosas como son. Decirle, hermano, quizás esto fue porque te equivocaste, tomaste una mala decisión, no consultaste al Señor. Entonces tú vas a bendecir al hermano. Entonces, querido hermano, ahora pasamos al Evangelio de la estupidez. Y le voy a pedir a Gerson que pueda proyectar un videíto que le hice. Bueno, que le hizo Gerson, pero yo le di material para que pongan atención. Dale nomás. ¿Cómo? ¿Te pillé por sorpresa? Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea del poder de Dios. Yo lo declaro. Allá, pase, corra, pase. Camina y pase. Al hermano atrás se le dio un cortocircuito. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí dentro de ti. So here's our question for you this morning. Este es el original. The simple question is this right here. Are you ready? Are you ready for his return? Yo aquí no puedo poner una... Are you ready for his return? Brothers and sisters, are you ready today for the return of the Lord Jesus ¿Recuerda Christ? usted cuándo conoció la religión evangélica? Dentro del año 98. Pero antes de avanzar tengo que colgar, tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a buscar una alfombra. Traigo una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá para hacer un poquito más ameno el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso. Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. No, este es una alfombra que yo uso, la uso también para aplicar frente al Congreso Nacional. La coloco de alfombra y un trapo de inmundicia que uso. Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes, pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Dijo: el pecado, he derramado sangre inocente, y devolvió las 30 monedas de plata. Pocos cristianos piden perdón y restituyen. Perdón que te robé, pero me lo gasté, te dicen. Él agarró y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó, no solo pidió perdón, restituyó. Lo comparo con la confesión de Pedro, que fue mucho más sincera la de Judas, más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. Se metió en una iglesia, en ese tiempo no existía la iglesia. Se dan cuenta que pueden decir varias verdades, pero basta que es una mentira y trastoca todo, querido hermano. Él habla de la iglesia, habla de los hermanos mayores, habla de que estuvo un arrepentimiento.
Judas no se arrepintió, tuvo un remordimiento que es diferente. Pero cómo trastocan eso y hay gente llorando y le cree. Queridos hermanos, esto fue un ejemplo. Usted va a estar lleno, queridos hermanos, de gente o de personas que predican con supuestamente la autoridad de Cristo, pero están haciendo un show. Y decía, con la soberbia de Cristo vive dentro de mí, se movía, se paseaba, fanfarroneaba. Queridos hermanos, qué importante es tener en cuenta lo que es el Evangelio verdadero. Y llegamos al Evangelio de la estupidez. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de la estupidez? Dice desde el contexto bíblico fatuo. En la Biblia aparece mucho este término fatuo. Describe a aquellos que siguen caminos equivocados, confiando en su propia sabiduría y rechazando la dirección de Dios. ¿Ven el dibujo? Dice que finita es tu Biblia, Carlos. Es que yo le saqué todas las partes que que me creaban conflictos. Ya, arrancando. Fatuo, querido hermano, se refiere a una persona o un acto que está falto de razón o de entendimiento. Se deriva del latín fatus, que significa estúpido, tonto. La Biblia habla de los fatuos, ¿no es cierto? Delirante en su afirmación es una persona que dice disparates o expresarse desatinadamente, difícil de entender. El verbo fatuo, querido hermano, también significa hallarse en pleno delirio profético. Esas personas que andan viendo puras tonteras, hermano. Esa persona que critica a la iglesia, ver ese pastor Soto. Dice la Biblia que nosotros debemos hacerlo con respeto. Bueno, el presentador era homosexual y le dijo, ¿cómo me falta respeto si te estoy invitando al programa y tú sabes que soy homosexual y me tratas así? Y habla del trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia no es eso. Cualquiera que lee bien la Biblia sabe de qué se refiere el trapo de inmundicia, ¿no es cierto? Pero hay cosas que dicen, bueno, hay algunos que hablan estupideces desde que empiezan, pero hay otros que ponen ciertos puntos de vista. A algunos les gusta, llega al punto de ser tan creativos que hacen esto, subirse al techo y bajar. Había otro que era más creativo, que tomaba una manguera esta de la red húmeda y reciban el espíritu, le decía a todos, los dejaba todos en papá. ¿Ya? O sea, son súper originales, pero muy apartados de lo que la palabra del Señor dice. Entonces, queridos hermanos, cuando hablamos de esto, tiene que ver con una persona que no entiende, no es fidedigna en el mensaje. En los tiempos bíblicos, queridos hermanos, se llamaba fatuo, era una grave ofensa. No se refería simplemente a la falta de inteligencia, sino a un estado de obstinación, rebeldía, rechazo de seguir los caminos justos. Ser fatuo significaba ir en contra de la enseñanza y los mandamientos de Jesús. En la Biblia la palabra fatuo se refiere a alguien o a algo sin sentido, sin valor y sin propósito. Se utiliza para descubrir a aquellos que viven sin rumbo, sin una dirección clara y sin un propósito definido. Querido hermano, dentro de la iglesia del Señor hay gente que se comporta en forma fatua así, partiendo de los pastores, los hermanos. Y la responsabilidad mayor es de los pastores, queridos, es nuestra, de predicar la palabra del Señor. Por eso que la palabra de Dios dice en Proverbios 1:22, dice, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Porque todo lo que se da adelante se combatiría con el saber. Por eso que, querido hermano, cuando yo predico la palabra, quiero motivar a tu vida a que haya una transformación real en tu corazón, que empiece esos procesos de cambio, que te desafíe a ti mismo, que estudies la palabra, que si un día no quisiste servir, hoy día sirve. Si un día lo hiciste en vano, hoy día lo vas a hacer bien. Porque te va a ayudar el Señor, te va a ayudar la iglesia, te va a ayudar este pastor. Pero tenemos que hacerlo porque vivimos tiempos peligrosos, donde se levantan los simplones, los burlones, los necios. Queridos hermanos, tenemos que volver
querido, al Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio de fidelidad, no agradarme a mí mismo, como decía el apóstol San Pablo, porque si yo, querido hermano, me agrado a mí mismo y le agrado a ustedes, no sería siervo de Cristo. Usted no sería un hijo del Señor. Querido hermano, para vergüenza expongo esto, querido. Para vergüenza de pastores, de líderes, de pronto tocamos las emociones y hay algunos llorando. Pero ¿por qué estoy llorando? Porque realmente lo que dice es un mensaje transformador. ¿Está en la palabra de Dios o solamente está atacando mis emociones? La palabra de Dios tiene que llegar a todo. Dice que parte del hueso y el tuétano llega a lo último. Y para mí, querido hermano, una vez me dijeron, pastor, ¿cómo cuando estaba en mi proceso de ordenación? Me dijeron una pregunta capciosa. No sé si pastor, ¿cómo usted define el éxito? Me dijeron. Y yo, ¿sabes qué? Pensando, dije, mira, para mí el éxito es poderme sentir realizado en que yo estoy entregando el Evangelio de Jesucristo. No me interesa tener millares de personas predicándole cosas que no tienen sentido. Quiero predicar el Evangelio del Señor, y cuando parta de su presencia, si hay algo que tengan que decir bueno de mí, es que siempre me pegué a la palabra del Señor. Entonces, querido hermano, es importante que hoy día la iglesia de Cristo está adormecida. Pero ¿cómo llegó a adormecerse? Precisamente porque dejamos que otro hiciera la pega. Que ya Dios no trató conmigo, yo ya no quiero aprender, pastor, si me la sé toda. Querido hermano, ¿sabía usted que nosotros como pastores todos los años tenemos lo que se llama actualización pastoral? Donde nos hablan de mensajes de hoy en día, para que no estemos fuera del contexto, para que prediquemos la palabra del Señor. ¿Y ustedes? Las academias bíblicas tienen que ser potentes en la iglesia del Señor. Los profesores tienen que ser potentes en entregar la palabra de Cristo. Tienen que orar, tienen que buscar al Señor, tienen que prepararse. Este púlpito está para que se preparen. Y los que se suman acá tienen que prepararse, no tienen que improvisar. No me preparé, pero el Señor sabe. O cuando alguien se subía a cantar, ¿se acuerdan por ahí? Yo una vez casi hice bajar a alguien, no sé si lo bajé, pero dijo, bueno, yo no me preparé, pero es para el Señor. Bueno, si es para el Señor, entonces no lo hagas. Prepárate, ven otro día y prepárate, no improvises las cosas del Señor. El pastor, el predicador, el que es maestro, tiene que prepararse. Tiene que enseñar y tiene que tener esos tiempos de búsqueda con el Señor. ¿Saben, queridos hermanos, que cuando yo era pastor biocupacional, me costaba tener esos tiempos, luchaba? Y a veces de pronto terminaba a las 1 o 2 de la mañana el día sábado terminando la predicación. Pero siempre traté, querido hermano, de dar un buen mensaje. Siempre, a veces me equivocaba, todavía me equivoco, pero la intención está en ser fidedigno a la palabra del Señor. Y, queridos hermanos, ¿por qué les digo todo esto? Miren lo que pasó. La sociedad y la teoría de la estupidez de Bonhoeffer. Bonhoeffer, ¿ustedes saben quién es o no? Bueno, el pastor Bonhoeffer, que todos saben que es una de las personas que yo estudio y leo, me gusta bastante. Él, en la época probablemente más oscura de la historia alemana, el pastor Bonhoeffer comenzó a dar discursos públicos en contra de las atrocidades que en ese momento se estaban cometiendo en contra del pueblo de Alemania, sometida por Adolfo Hitler. Bonhoeffer, querido hermano, Luego de años de lucha, llegó un día en el que el pastor Bonhoeffer llegó a su casa y a su pesar su padre le comentó que 2 hombres estaban esperándolo en su habitación para llevárselo. Al caer prisionero del injusto y severo régimen nazi, comenzó a reflexionar acerca del cambio social que se había producido en su país a partir de la llegada de Hitler al poder. Desarrolló, querido hermano, ahí lo tienen, se
se lo están llevando. Bonhoeffer, el que es más calvito, ya siendo un alemán, se lo llevan. Y él empezó, querido hermano, a desarrollar una teoría sobre la estupidez humana, sin proponérselo, a través de una carta que escribió durante los 2 años que duró su cautiverio, y argumentó que las personas estúpidas son más peligrosas que las vanas. La teoría de la estupidez de Bonhoeffer nos advierte de esto mismo, de cómo las mentes ingenuas engullen esas narrativas sin sentido y las siguen a pie juntilla como almas desprovistas de cerebro racional. Se debatió en su pensamiento cómo podía, él pensó, decía, pero ¿cómo puede ser que el pueblo alemán, poblado por gente común y corriente, personas de bien, de un momento para el otro se convierten en un territorio de criminales dispuestos a cometer atrocidades sin piedad? Él decía, pero no me cabe en la cabeza cómo estos alemanes, mi pueblo, de la noche a la mañana se cree superior. Y él estuvo 2 años en la cárcel, querido hermano. Y él hizo esta teoría de la estupidez. Mire, querido hermano, esa foto. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven? Nazis. ¿Cómo están? Si la estuvieran pasando chancho. Bueno, les comento esta foto. Estos son personas que estaban a cargo de los campos de concentración. Ellos, las mujeres, ¿no?, mataron a miles y miles de judíos. Pero están en una foto posando como que estamos pasando los chanchos de un grupo de trabajadores, felices, happy. ¡Qué estupidez más grande! ¿En qué momento ellos empezaron a creerse superior a los demás? Y ahí está la estupidez encarnada. Estos hombres y mujeres posando, y eran los que mataron a millares y millares. ¿Ustedes creen que el Señor va a pasar por alto esto, querido hermano? No había temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios en el púlpito, cuando no hay temor de Dios en los cursos, cuando no hay temor de Dios en el liderazgo ni en la iglesia, caemos en las estupideces. Qué terrible, querido hermano. ¿Cómo gente común y corriente, reflexionaba Bonhoeffer, puede llegar a esto? ¿Cómo pudo llegar a esta situación? Y algo que él estudió y que nosotros debemos pensar también, querido hermano. ¿Cómo la iglesia llegó a que estos pastores o pseudo pastores sean famosos? ¿En qué momento les aguantamos? ¿En qué momento se nos pasó el pastor Soto, el pastor Sid? Querido hermano, yo por el tiempo no puse más personas, pero tenía un pastor Sid que decía ¡oro! ¿Se acuerdan cuando gritaban? ¡Oro, oro! Y después vieron que el oro era fantasía y que siempre los estudios tienen sus secuaces. Siempre. Y había gente que se subía al techo y lanzaba. Cuando este hombre habla de la línea de poder, esas 2 personas sabían lo que tenían que hacer. No era algo del espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, querido hermano, cuidado, no nos vaya a pasar a nosotros. ¿Cómo esta nación de gente de bien, de trabajadores, de pronto le hace caso a una persona? Fíjense ustedes que cuando la estupidez vence el conocimiento, dice, cuando la estupidez vence al conocimiento, todos perdemos. La única manera de contrarrestar, querido hermano, esto es a través del conocimiento. Lea la Biblia, estudie los hombres de hoy, lea las corrientes de hoy día, instrúyase, sea un cristiano maduro, que no se quede. ¿Cuántas veces le he dicho yo, oye, usted si hay algo que le llame la atención que yo dije, investíguelo? Y si usted me dice, pastor, yo no estoy de acuerdo, conversémoslo. Vamos a ganar todos, querido hermano. Yo no necesito una iglesia que a todos me diga, ah, sí. Cuando yo traigo un balde y los moje, ah, es de Dios. Así que voy a empezar de atrás para adelante. Así que todos cuando lleguen traten de sentarse adelante. Porque un día me va a dar la cuestión, voy a tener la red húmeda y los voy a dejar todos mojados. Ah, no, pero es del Señor. ¿Se acuerdan de la iglesia años atrás cuando alguien decía, y me dijo el Señor que tenía que estar con esta ovejita? ¿Cuánto pecado se hubo en el pueblo evangélico
¿Cuánto pecado hubo en la iglesia del Señor? Bueno, es tiempo de levantarse, querido hermano. Es tiempo de ir sacando esas cosas. Yo doy gracias a Dios por la iglesia en la que estamos. No somos perfectos, no somos muchos, ¿ya? Pero querido hermano, si hay algo que le da sentido a mi vida, es que en esta iglesia tratamos todos los líderes, todos, de movernos y vivir una vida cristiana como Cristo quiere. Como yo digo en buen chileno, hay semanas que las gano todas y hay semanas que las pierdo. Pero sigo adelante en la perfección para ser ese hijo de Dios que Dios quiere. Querido hermano, las personas estúpidas son más violentas, decía él, que las maliciosas. Asegura a Bonhoeffer. Y cuando ven amenazado su argumento, porque tienen argumentos que son pobres, se lanzan contra quien piense diferente a ellos de manera virulenta. El estúpido renuncia a la razón y abraza el avasallamiento. Me contaba una vez una persona que en su trabajo todos eran feministas y cuando ella dijo que no estoy de acuerdo de ser feminista, se le vinieron todas las mujeres encima. Siendo que las feministas defienden a las mujeres. Avasallamiento. En ese sentido, querido hermano, la estupidez no es una carga, querido hermano, no es una carga intelectual, sino un defecto moral. La moral, a Dios le interesa la moral cristiana, por supuesto, querido hermano. Mantente firme. Existen personas con alto grado de inteligencia, pero inmensamente estúpidas y viceversa. Personas con poca inteligencia y sin ningún síntoma de estupidez. Decía Bonhoeffer, querido hermano, decía en estas cartas y documentos de la prisión, decía, y cuando los hechos son irrefutables, simplemente se dejan de lado como intrascendentes. Las personas estúpidas, en contraste con las maliciosas, está satisfecha de sí misma y al irritarse fácilmente se vuelve peligrosa. Nunca intentemos persuadir a la persona estúpida con razones, porque es insensato y peligroso. Tenemos que hacerla con el amor de Cristo. Tenemos que hacerla con nuestra consecuencia, con nuestra vida cristiana. Decir, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, pero tú eres diferente, eres distinto. ¿Pero por qué? Porque Cristo mora en mí. Vosotros sois cartas abiertas. Algunas están pero lacradas, nadie las puede abrir. Corcheteadas. Y todavía estoy aquí, hermano. ¡Abre esa carta! ¡Sirve al Señor! ¡Predica! Querido hermano, hay de todo. Yo que fui cartero, se lo digo. Hay cartas que nadie quiere abrir. Que son las famosas cuentas. ¿Ya? Hay otras que recibe con cariño, las que de amor. Bueno, ahora ya nadie escribe cartas, usted sabe, por correo ahora es solamente cosas, las únicas cartas que uno le llega son las cuentas. ¿Ya? Entonces, querido hermano, Bonhoeffer, y él hizo cartas desde la prisión. Él estuvo 2 años, querido hermano, hablando y pensando y reflexionando. El pastor Bonhoeffer fue encarcelado en la prisión, pudo reflexionar sobre las causas que llevan a las personas inteligentes, algunos amigos suyos, incluidos, a comportarse de manera irracional. Y llegó a la conclusión que la estupidez, la maldad, que es la estupidez y no la maldad la que somete a las mentes inteligentes. La estupidez. Él se refiere, querido hermano, con palabras estúpidas a personas sin criterio que siguen órdenes acatando todo y sin evaluar las consecuencias de sus actos. Para él fue así como las personas comunes y corrientes llegaron a cometer los peores crímenes de esa humanidad. Y por eso que él decía que para Bonhoeffer el poder infecta. Eso implicaría lo sucedido con el nazismo, su fuerte difusión y apoyo por parte de grupos sociales y religiosos podía resumirse al argumentar que ante la fuerza de Hitler al mando, las personas lo siguieron por estupidez y no por maldad. Bonhoeffer sostuvo que solo un acto de liberación que comienza a difundir en la sociedad
podría remover la estupidez y destapar los ojos de una persona que no puede ver la realidad. Y a mí se me viene aquí a la mente el Evangelio de Jesucristo. Pero dice, pero ¿cómo vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo si a veces también está el Evangelio de la estupidez? Fieles a la palabra del Señor. No digo con esto dogmático, no digo, oye, no, lo que pasa es que aquí la Biblia no sale, así que como no sale, lo desecho. No, querido hermano, son los principios del Señor. Vivir bajo estos principios morales, espirituales, tratando, querido hermano, y tampoco poniendo un manto como estos pseudo pastores que son súper espirituales, que nunca caen en desgracia. Yo a veces digo, ¿y esto no tendrá las luchas que yo tengo pronto? ¿Tendrá un problema con su hijo? ¿Con su esposa? ¿Tendrá problemas con la iglesia? Yo a veces me pregunto porque los veo tan... Entonces, querido hermano, y Bonhoeffer sostuvo que solo un acto de liberación puede sacar a un estúpido. No puede ser la argumentación, una liberación profunda. ¿Y quién es? El Evangelio. Y el Evangelio hay que hablar de Jesús. Y para hablar de Jesús tiene que ser público. Y para hablar de Jesús tiene que tener conocimiento de lo que está hablando. ¿Amén? Perdón. Querido hermano, ¿qué quieren que les diga? Personas que aparentemente tenían que hablar el bien y estar por los necesitados, mira cómo están ahí. Abrazando, dándole la mano a este genocidio. Mira, querido hermano, ahí. Los cardenales, mira al lado. ¿Quién está? Un pastor. Levantando la mano. High heel. Querido hermano, la iglesia, cuando no es una iglesia madura, se vende a estos principios, querido hermano. Y la Biblia dice, ustedes son llevados por doquier de doctrinas. La doctrina del nazismo, querido hermano. Hubieron clérigos, hubieron pastores. Bonhoeffer, querido hermano, luchó solo. Él era un pastor, tenía otros pastores. Nadie le siguió porque todos cayeron en la estupidez de creerse más que los otros. Si hubiesen habido pastores que hubiesen seguido a Bonhoeffer y a otros más, quizás la historia hubiese sido distinta. La iglesia cayó, la iglesia ha callado por años. Nuestra realidad en nuestro país también hemos tenido momentos de oscuridad y la iglesia ha callado el mensaje, querido hermano. Debemos volvernos al Evangelio del Señor. Fíjense ustedes que Dietrich Bonhoeffer de algún modo tomó la idea de Edmundo Bucer y que dijo en el siglo XVII: para que el mal triunfe, solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. No hagan nada. Qué interesante, querido hermano. Para que el mal triunfe, si un hijo de Dios que tiene la verdad, que tiene el bien, no hace nada, avanza la estupidez. Dietrich Bonhoeffer, mártir, teólogo y pastor luterano, que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo, que fue ahorcado en un campo de concentración en Blankenburg, Alemania, la mañana del 9 de abril de 1945, tan solo 2 semanas antes que sus prisioneros fueran liberados, llegando el fin de la Segunda Guerra Mundial. 2 semanas, querido hermano, lo mataron. ¿Quién lo mató? Uno de su misma nacionalidad, quizás de sus mismas creencias. Ya estaba por terminar la guerra y lo mató. Lo mataron. Los aportes, querido hermano, de este pastor los aportes de este pastor convertido en un autor fueron de mucha importancia para la psicología social. Esperamos que a partir de ahora tengas presente, querido hermano, que la estupidez es más peligrosa que la maldad. ¿Y cómo se puede combatir? Con el conocimiento. Mira lo que dijo Salomón cuando escribió Eclesiastés, un hombre el más sabio del mundo. Dijo estas palabras: me dediqué entonces a adquirir conocimiento y a estudiar y buscar
algunas sabias conclusiones. Él pensó, un hombre, y dijo, y me pude dar cuenta de que es malo ser necio y una locura ser estúpido. Mira, Salomón dice que es malo ser necio y una locura ser estúpido. Querido hermano, desafiémonos en el Señor. Vivimos tiempos peligrosos. Hay gente que se está muriendo todos los días sin conocer a Cristo. Y la iglesia abanicándose, los pastores hablando estupideces, la iglesia creyendo, iglesia abarrotada de gente que siempre se le ha hablado cosas positivas y no se le ha enseñado la realidad del Evangelio, en que en el Evangelio vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a pecar, voy a tener problemas, pero voy a seguir, porque si no, querido hermano, si no avanzo, no se agrada mi alma del Señor. Que a pesar de que tengo tantas cosas en mi trabajo, tanta oposición, quizás en algunos lugares, yo voy a seguir porque el que me llamó fue Jesucristo y a Él tengo que ser fiel. Qué importante, querido hermano, que el Evangelio no es de un pastor, no es mío, es el Evangelio de Jesucristo. Y a Él tenemos que seguir. Termino con las palabras de un gran hombre de Dios. Mira Dios. Dice, el Evangelio de la estupidez es hacer creer que a través de pirotecnia se puede llegar al poder de Dios. Los pastores y líderes que transitan por este camino solo les queda arrepentirse y volverse al Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Querido hermano, es malo ser necio. Es malo, como decía Salomón. Pero también dice que es una locura ser estúpido. Hermano, usted tiene que buscar al Señor, meditar en su palabra, buscarle, crecer, desafiarse. ¿Cuántos años llevan que no se ha desafiado con el Señor? ¿Cuántos años que no toma un estudio bíblico? ¿Cuántos años que quizás ha postergado ciertas cosas? Vivimos tiempos peligrosos que la iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia tiene que tener claro cómo se mueve. Querido hermano, el Señor puso esto en mi corazón, tres sermones de cómo llegamos a esto. Ahora la responsabilidad es de nosotros. La responsabilidad es tuya y mía. ¿Cuántos años que estás ahí sin hacer nada? ¿Cuántos años estás ensimismado en esa necedad de que yo soy así? ¿Han escuchado eso? De que yo soy así, pastor. ¿Cuántos años el enemigo te ha dicho, no, es que tú no eres predicador? ¿Cuántas veces te dice, no, que yo no puedo coordinar, pastor? ¿Cuántas veces dice, no, que no retengo nada? Yo les conté a mi mamá cuando entré a estudiar seminario, a vergüenza mía, creo que fueron 3 o 4 ramos que reprobé. Pero el Señor tuvo misericordia y seguí hasta que pude ponerme al día. Porque tenía esa convicción clara de lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. ¿Tú tienes la convicción clara de lo que Dios quiere en tu vida? ¿O solamente vienes para estar un tiempo aquí, cargar batería y después irte? Pero hermano, si estás con esa mentalidad, nunca vas a crecer, nunca vas a ser parte de esta iglesia. Nunca vas a poder experimentar esta comunidad de amor, fe y servicio. Porque vas a venir a recargar pilas, vas a estar un tiempo conmigo, o sea, con la iglesia, y después te vas a ir. No vas a echar raíces, querido hermano, en la casa del Señor. Y sabes, querido hermano, que si hay algo que puede ayudar a tu vida cristiana en estos tiempos peligrosos, es precisamente refugiarte en la iglesia del Señor. Cuando tomamos Santa Cena, querido hermano, es un acto de volver a esa comunión con el Señor. Señor, esta semana me fue mal, pero este mes tomo Santa Cena, entro en la comunión con los hermanos y entro en comunión contigo, mi Señor. Volver a empezar. Si el Señor sabe tu debilidad, pues, hermano, sabe que hay cosas que te han costado. Yo le decía, hermano, después hablábamos los varones, a mí hay cosas que me han costado años dejar. Hay algunas otras cosas que cuando me convertí a Cristo las dejé inmediatamente. Pero hay otras que el Señor todavía sigue un proceso conmigo y ya llevo 30 y tantos años en el Evangelio. Querido hermano, querida, ¿no lo va a hacer contigo? Si el tiempo de Dios no es tu tiempo, pero disponte la mano.
Deja de excusarte. El Señor dice la palabra de Dios que ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto del reino. ¿Cuántas veces has puesto la mano en el arado y has mirado atrás? ¿Cuántas veces el Señor te ha dado la posibilidad de servir y te has quedado? ¿Cuántas veces en la iglesia te ha dicho, hermano, queremos que haga esto? No, hermano, no cuente conmigo, porque yo no puedo. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? ¿Todo lo puedo en Cristo? Y si todo lo puedes, ¿por qué entonces estás limitando al Señor? El Señor puede, no, a lo mejor no vas a ser un excelente y un motivador espectacular como predicador, como tu pastor, no. Ni humilde como tu pastor, no. Pero vas a estar dispuesto a dar defensa de la palabra de Dios. Sí, querido hermano, lo importante es tu corazón. Aquí, querido hermano, hay hermanos que se han predicado acá y que me han conmovido. Hermanos que uno dice, uy, pero ¿cómo? Se han preparado. Su forma de predicar es distinta, no tiene que ser igual. Pero sin duda yo he notado que el Espíritu Santo se ha movido en sus vidas y me he ido bendecido. Desafíate con el Señor primero. Después no tiene excusa para decirle al Señor, Señor, yo sé que vivimos un tiempo peligroso, pero nunca me diste una señal. Y el Señor te va a decir, sale para allá. ¿Cómo que no? Los líderes estuvieron contigo, el pastor, situaciones, y nunca quisiste vivir conforme a mí, quisiste vivir conforme a los rudimentos de este mundo, quisiste vivir como un hombre posmoderno, no quisiste vivir como un hijo de Dios, quisiste vivir de acuerdo a tus percepciones, a tus intereses. Querido hermano, no nos equivoquemos, busquemos el Evangelio del Señor. Busquemos a ese Cristo verdadero. Busquémoslo a través de la oración. Busquémoslo a través del servicio. Busquémoslo a través del crecimiento espiritual. Busquémoslo a través de que el Señor moldee nuestro carácter. El Señor lo hizo conmigo, no lo va a hacer con ustedes, querido hermano. Vivamos en el Evangelio de Jesucristo. Y si hemos transitado por el Evangelio de la estupidez, arrepiéntete y volvamos al Evangelio del Señor. No tengo temor de decir esto. Todos estos pastores y muchos más que en Chile están viendo esto, si me escuchan a través de estos videos, que se arrepientan. Y si hay hermanos que han seguido a los pastores en vez del Señor, arrepiéntese. Ay, que si el pastor cae, yo caigo con él. Ay, que si se va el pastor a la iglesia, no, yo no sigo más al Señor. Arrepiéntete, porque el pastor no murió por ti, fue Jesucristo. Oremos, pongámonos.